Muchísimas gracias. Contamos con la intervención de el mejor senador de Colombia calificado por incluso sectores que nunca pensamos que pudieran darle un guiño al Polo Democrático Alternativo. Recibamos al senador Jorge Enrique Robledo. A ver, la inmensa generosidad de Alba Luz Pinilla, nuestra representante a la Cámara, a la hora de presentarnos, demuestra, mis queridos amigos, la importancia que tiene que aún en estos eventos lo presente quien lo quiere, ¿cierto? Quien le tiene cariño. Entonces, le despacha una amabilidad. Muchísimas gracias, Alba Luz. Esta es una audiencia convocada por el Polo Democrático Alternativo para tratar este tema de la salud, pero es importante que esté claro que todos quienes están interviniendo aquí no son del Polo. Eso es bien importante que quede claro. Entre otras cosas, porque también hay una cosa que es importante que quede claro: esta lucha por la salud es la lucha de mucha gente en Colombia, de distintas vertientes políticas, de distintas concepciones, pero hay, digamos, un núcleo grande que llevamos en esta batalla por lo menos 20 años, ¿sí?, que nos unen unas cosas fundamentales y determinantes, así podamos tener matices en algunos temas. Entonces, mi agradecimiento muy especial a todos los polistas que están aquí, pero más especial todavía a quienes no sean polistas y estén con nosotros esta mañana aquí aportando a este evento. Esta reforma a la salud empezó muy mal, porque desde que empezó quedó claro que la línea central del gobierno iba a ser engatusar a los colombianos, engañarlos, confundirlos, enredarlos, presentar las cosas como no eran. Recordemos que esta reforma empieza con una frase de Juan Manuel Santos diciendo: se acabarán las EPS. Así empezó. Se acabarán las EPS, y Colombia toda se llenó de felicidad, porque los colombianos odiamos esas instituciones, porque entendemos que esas son en buena medida el centro del problema. Esto tiene muchos problemas, pero las EPS son como la cabeza, como la locomotora de ese problema, y mientras haya EPS aquí no va a haber soluciones. Pero bueno, Santos lo dijo, todos los medios de comunicación lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron, y parte de nuestro trabajo ha tenido que ser irle explicando a los colombianos que eso es paja, que no se acaban las EPS. Empezó mal, y hasta donde vamos hoy, esta idea se mantiene. Yo he oído hoy al señor ministro de Salud, al doctor Alejandro Gaviria, y es evidente su insistencia en negar los hechos y en confundir y en enredar a los colombianos. En enredar a los colombianos. Yo en ese sentido le hago un reclamo formal al doctor Alejandro Gaviria. En estos debates hay que ser serios. Él tiene el derecho a defender lo que quiera, hasta lo más horrible. Esa es su manera de pensar. Pero lo que no tiene derecho es a presentar las cosas como no son. Y voy a detenerme sobre 3 aspectos nomás para demostrar cómo el centro de la actuación sigue siendo el engaño y confundir. De la misma manera que antier se votó en el Senado una ley, otra distinta, general, sobre sostenibilidad fiscal, que es un tiro a muerte a la tutela, pero a todas, no solo a las de salud, y también la aprobaron con el cuento de que no tocaba la tutela. O sea, esto es una característica del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es presentar las cosas como no son. Y le repito, le hago un reclamo formal al doctor Alejandro Gaviria. Voy a explicar los 3 hechos que a mi juicio indican que aquí no hay cambios de fondo, sino que este es un cambio cosmético calculado para engañar a la gente. Primero, siguen las EPS. Les cambian el nombre, como ya se dijo aquí, pero su papel de intermediarias financieras, o sea, de entidades que hacen ganancias aprovechándose de la administración, se mantiene incólume. Que le pongan, no sé, una vuelta más o menos para echarse al bolsillo la plata, ese es un problema que no es de la sustancia. Y ese hecho de la ganancia, que es el centro del debate, porque esa ganancia son billones de pesos que se sacan de la salud de los colombianos para la ganancia de las EPS, eso es lo que se llama la intermediación financiera, eso es lo que se llama el aseguramiento, y eso se mantiene. Y el doctor Gaviria tiene que saber que falta la verdad cuando intenta ocultar esta realidad. Y eso se llama la ganancia. Y esa palabra uno se la menciona y le da casi un ataque, porque entonces aquí hablan es de los estímulos, sí, y de los incentivos. Aquí en Colombia uno ya no lo echan del puesto, sino que le flexibilizan la jornada laboral. Ese es el país en el que estamos.
En segundo término, se mantiene también, como se acaba de explicar aquí hace un momento por el doctor Hernández, se mantiene el enredo y el engatusamiento en torno al POS, al Plan Obligatorio de Salud. Le cambian el nombre, pero mantienen un POS restringido. ¿Qué quiere decir un POS restringido? Un derecho restringido. Quiere decir que los colombianos nos vamos a seguir enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. O sea, que nos va a seguir matando, no la enfermedad, porque la enfermedad en estos casos que estoy mencionando se puede curar, sino que nos mata la norma, la ley que nos están aplicando. Y eso se mantiene, indudablemente que se mantiene en esta reforma. Y en tercer término, y lo ha intentado negar sistemáticamente, y esta mañana se lo oí negar sistemáticamente, esta reforma es un ataque brutal, como ya se explicó también aquí, a la tutela. También un ataque mañoso, solapado, porque no menciona en ninguna parte que se ataca la tutela. Ellos bobos no son, no estarían donde están si fueran bobos, pero creen que los bobos somos nosotros y tampoco. ¿Qué es lo que hacen? La tutela es un derecho relativamente frágil, que depende de los fallos de los jueces, jueces que pueden cambiar su punto de vista, ¿sí? O sea que si se enreda, y han contratado los mejores abogados, los mejores rábulas de este país, para que diseñen engaños en este tema de la tutela. El artículo 15, aquí lo tengo, no lo voy a leer por razones del tiempo, de manera clarísima es un tiro a la sien de la tutela. Y han explicado aquí otros tiros más, por ejemplo, eso de violentar la posibilidad de los médicos de diagnosticar y recetar de acuerdo con su leal saber entender. Esos son tiros a muerte a la tutela. Así digan que no. Pero además no olvidemos una cosa, es que no podemos tener, memoria frágil. Yo tengo decenas de posiciones del ministro Gaviria, antes de ser ministro y después de ser ministro, contra la tutela. El día en que se presentaron estas leyes, el ministro de Hacienda, con todas las letras, dijo que estos proyectos eran contra la tutela. Los que no nos vengan ahora a echar cuentos. Lo que hay aquí, como también ya se dijo, es un sistema de cambios de nombres. Entonces el FOSIGA ya no se llama FOSIGA, sino mi salud, o salud mía. El POS ya no se llama el POS, sino mi plan. Las EPS ya no son EPS, sino EGS. O sea, para vos no, para una cosa que es más lamentable, es que por cada vez que nosotros logramos salir en los medios de comunicación con nuestra verdad, ellos salen 1.000.000 de veces con su mentira. Esa es la historia del asunto. La mentira paga en Colombia, el engaño paga en este país, porque además a nosotros nos dan la posibilidad de controvertirlos con la misma fuerza con que ellos expresan sus falsedades. Y por último digo esto: se confirmó una cosa que yo planteé inicialmente en este tema. Yo recusé al ministro Gaviria, recién empezó este proceso, porque el ministro Gaviria llega al ministerio, el día en que él lo nombra ministro era de la Junta Directiva del Banco de Colombia. Y el Banco de Colombia hace parte del sindicato antioqueño, el grupo empresarial antioqueño, que es el dueño de Sura, entre otras, negociantes del sector financiero. Pero además su señora esposa, hasta el día en que él lo nombra ministro, era nada menos que vicepresidenta de Fasecolda, que es la organización de las aseguradoras de este país, o sea, de las EPS. Y hoy debía haber una fiesta en el mundo de las EPS y las compañías de seguro deben estar destapando champán. Entonces yo lo recusé. ¿Yo qué dije? De acuerdo con las leyes, usted no debe ser el que presida esta reforma porque usted tiene intereses personales incluidos en este asunto. Eso lo tenía que tramitar el Consejo de Ministros, por fin lo tramitaron y el Consejo de Ministros, como era obvio, el doctor Santos lo absolvió. ¿Sí? Vamos a llevar el caso a la Procuraduría, porque lo absuelven con teorías absurdas, que dice que el Banco de Colombia no tiene interés en la suerte de Sura. Otra vez nos tratan como bobos, ¿sabes? Que no era el que aprobaba, sino que era el Congreso el que aprobaba. Que él y la señora renunciaron a los puestos que tenían cuando los nombraron. Repito, nos tratan como a bobos. Entonces voy a llevar este tema a la Procuraduría, vamos a gastar hasta el último cartucho, solo con un propósito: que quede claro cómo es que se gobierna Colombia. Este gobierno del presidente Santos no es el presidente de la salud de los colombianos, sino el presidente de las EPS, de los negociantes del sector financiero de las EPS. Y mientras esto sea así, no va a haber salud para los colombianos. Y seguramente van a aprobar esa norma con la oposición de unos pocos que la vamos a votar en contra, pero la práctica
El paso de los meses, desgraciadamente, va a terminar dándonos la razón a punta de muertos y de enfermos y de paseos de la muerte y de todo tipo de tragedias. Y nos tocará seguir luchando. A los polistas y a los no polistas que tengamos esta concepción democrática, luchando y luchando hasta que un día le demos sepultura a esa intermediación financiera, a esas ganancias de las EPS, a las EPS, y empecemos a encarrilar esto como debe ser. Muchas gracias.